Ayer nos quedamos en este punto en donde comenzamos a platicar acerca de cómo se le da tratamiento a los usuarios que son sujetos de procesos de autenticación en infraestructura ajena a AWS y que nosotros pues les damos el acceso a la infraestructura eh, aprovechando pues de todo el proceso de infraestructura que tiene una organización. Aquí comenzamos a hablar de los roles. Ya habíamos dicho ayer que un rol es una entidad a la que nosotros le podemos asignar permisos. Nosotros ya sabemos que hay 4 entidades, lo que son los usuarios del Identity and Access Management, lo que son los usuarios federados, los roles y también los usuarios que recibimos a través de una fuente de identidades. Entonces, cuando estamos hablando de esta entidad, los roles, estamos hablando de un caso muy específico en donde nosotros creamos permisos y esos permisos los integramos en un rol. Y esos roles nosotros los utilizamos para que un usuario o un servicio, vean, un usuario o un servicio asuma un rol. Tiene muchas ventajas eso. Un rol por sí mismo no puede hacer nada. En un rol estamos integrando permisos que después, al momento de que nosotros, un usuario o un grupo de usuarios en un grupo o un servicio, al asumir el rol, pues hereda esos permisos. La idea es de que nosotros utilicemos los roles para proveer a los recursos que tenemos en AWS, pues la posibilidad de realizar acciones al interaccionar con otros recursos u otros servicios. También nos permite entregar a los usuarios que realizan un proceso de autenticación externa, poderles otorgar también permisos para que puedan realizar acciones de forma temporal en la infraestructura. Cuando hacemos uso de este recurso, de tener usuarios que que son sujetos de un proceso de autenticación externa, bueno, pues lo que tenemos como ventaja es de que no les vamos a dar pues permisos de manera permanente, no les vamos a crear una cuenta y no les vamos a asignar permisos de manera permanente, sino lo que hacemos es, mientras que se establezca el periodo de duración de interacción del usuario, bueno, pues el usuario va a tener ciertos permisos, pero cerrando su sesión no va a tener más permisos para trabajar. Es un tema temporal, un tema de asignación de permisos temporales. Hay empresas donde se ocupa mucho esto, ¿no? Por ejemplo, el otro día me platicaba una compañera participante que trabaja en Bimbo. Bimbo es una empresa que está en la industria de la panadería en México y en muchos puntos geográficos. Y decía, mira, nosotros en la organización tenemos bien poquitas personas que son empleados de la empresa. Casi todos los que están en las instalaciones son proveedores externos. Personas que llevan sus insumos, que los preparan ahí y luego que los integran a la producción. Entonces sí, funciona muy bien eso de hacer una autenticación de usuarios externos para que tengan derechos temporales que pues incluso a veces son personas que van y trabajan una vez a la semana o 2 veces a la semana y nada más, ¿no? Entonces ahí funciona muy bien eso de otorgar permisos de manera temporal. Bien, también cuando las personas en un momento dado tienen cambios en la organización en términos de actividades, de responsabilidades, bueno, pues los roles funcionan muy bien, porque yo podría tener, como lo ilustramos el día de ayer, un compañero que está integrado en un grupo, ¿verdad? Por ejemplo, un grupo de desarrollo, y al momento que lo pase al grupo de pruebas, en ese momento deja de tener los permisos que se le otorgaron a través de un rol al grupo de usuarios y luego va a adquirir permisos nuevos al estarse integrando otro grupo de usuarios a los cuales se les asignó un rol diferente. Para asumir un rol, ¿qué hacemos? Utilizamos la consola de administración de AWS, podemos hacer que otra entidad asuma un rol utilizando la consola o podemos utilizar el Command Line Interface, que es la interfaz de comandos en línea. También lo podemos hacer a través de llamadas a las famosas APIs.
Cuando nosotros hacemos uso de las APIs, de las Application Programming Interface, estamos en la posibilidad, estamos en la posición de usar algún lenguaje de programación que pueda trabajar con algún software de desarrollo que tenemos en AWS y entonces hacer una llamada a la plataforma y a través de la programación, pues estar interaccionando con la infraestructura de AWS. Y también podemos hacer, ¿verdad?, la administración de derechos a través de la otorgación de permisos usando roles, usando también, pues, lenguajes de programación a través de las APIs. También podemos estar utilizando el AWS Security Token Services, que es un servicio que nosotros tenemos para poder hacer la solicitud de permisos y que se otorguen a ciertos usuarios que están, pues, conectándose a la infraestructura a través de mecanismos de federación. Este AWS Security Token Services, nosotros lo utilizamos para que un usuario, ¿verdad?, a través de una aplicación, haga un proceso de autenticación y ya que tenemos nosotros validado el usuario a través del servicio del Identity Broker, nosotros podamos asignar credenciales temporales a los usuarios. Entonces es un componente que nos sirve precisamente cuando estamos trabajando la asignación de permisos a usuarios federados. ¿Por qué? Porque esta herramienta, después de que se haya validado en la fuente de identidad de una organización o un usuario, pues nos permite otorgar permisos temporales. Entonces, ¿qué va a suceder? En primer término, el usuario va a acceder a un agente. El agente, pues, es un componente de software que en un momento dado va a ser la petición de acceso a la infraestructura de AWS. Luego, después de que se hace acceso al agente, entonces se va a hacer, pues, el proceso de autenticación utilizando, pues, un almacén de identidades corporativas en una empresa. Y ya que se haya autenticado el usuario, el agente devuelve credenciales temporalmente al servicio de AWS STS y entonces con eso nosotros podemos hacer que un usuario pueda entrar y hacer uso de los servicios de AWS. De eso se trata. El Identity Broker se encarga de eso, de recibir peticiones para que después los usuarios puedan tener acceso a la infraestructura. Pero son permisos temporales. Eso es lo más importante que tenemos con este servicio. Son permisos temporales. Nosotros podemos utilizar también la tecnología para recibir usuarios que hacen el proceso de autenticación en una organización que es altamente reconocida, como por ejemplo en Facebook. Entonces, utilizando las tecnologías de SLAM, nosotros podemos hacer la recepción de un usuario que haya ya precisamente trabajado su proceso de autenticación con una organización que nosotros reconozcamos y con eso vamos también a otorgar permisos temporales al usuario en nuestra infraestructura de AWS. Entonces, bueno, esos son los mecanismos que tenemos para poder hacer que los usuarios que son sujetos de procesos de autenticación fuera de AWS tengan pues permisos para poder entrar y hacer uso de los recursos en AWS. Aquí tenemos el servicio de Cognito, un servicio completamente administrado que va a permitir pues hacer autenticación, autorización y manejo de los usuarios para aplicaciones de servicios de web y de servicios de tipo mobile. Cuando nosotros estamos haciendo uso de aplicaciones web y de servicios de mobile, nosotros, al poder estar recibiendo la solicitud de un usuario para conectarse a algún servicio que tenemos en AWS, podemos usar Cognito. Con Cognito nosotros creamos un grupo de identidades y un grupo de usuarios. Esos grupos de usuarios son aquellos que van a poder ser asumidos por una persona que haga la solicitud de acceso a través de un aplicativo, por ejemplo, de un teléfono móvil. Y entonces, al crear nosotros nuestros grupos de usuarios, podemos asignar identidades a las personas que se estén conectando a través de la infraestructura usando el Cognito. Entonces, desde el lado de AWS, nosotros definimos el tipo de usuario y el tipo de identidades que pueden asumir los usuarios. Y entonces, a través de aplicaciones, de servicios de web o de tipo mobile, nosotros podemos establecer
pues la otorgación de derechos para poder accesar a la infraestructura de AWS. Entonces, bueno, en primer término, cuando alguien se conecta a través de una aplicación de un usuario con un teléfono móvil, ¿verdad? O de un servicio de web, al momento que se hace la conexión, se identifica que es un usuario que cumple con un perfil que está definido en un pool de usuarios. Ya que está identificado que el usuario cumple con ese perfil, bueno, pues hace un proceso de autenticación y se obtienen ciertos tokens temporales que se procesan para poder definir un tipo de identidad. Cuando asumimos ya la identidad, entonces el usuario se identifica y al cual se identifica y entonces se le pueden establecer permisos que están integrados en la identidad que nosotros estamos trabajando. Y entonces así ya a través de un proceso de generación de tokens podemos hacer uso de los servicios de AWS. Entonces Cognito es una solución para poder realizar procesos de autenticación de servicios de web y de servicios de tipo mobile. Arnulfo, hay una Sí. consulta. O sea, el user es una persona que se loguea y la identidad son los permisos, los permisos. Bueno, tú vas a tener que definir en AWS dos cosas con Cognito. Un pool de usuarios en donde tú defines cuáles son los posibles usuarios que pueden tener acceso a AWS. Cuando un usuario usando una aplicación de tipo mobile cumple con el perfil de un usuario, entonces dice, bueno, es un tipo de usuario que puede acceder a nuestra aplicación en AWS. Y luego nosotros vamos a tener un pool de identidades. Al momento que se valida tener un usuario que puede entrar a la infraestructura, entonces se le asocia con una identidad y la identidad es la que tiene determinado la clase de permisos que puede pues, tener al usar la infraestructura. Entonces, sí, efectivamente, en la parte de definición de identidades, que es un pool, o sea, vas a definir varias identidades, tú defines qué cosas puede hacer el usuario al momento que puede entrar a AWS. ¿Ok? Entonces, primero checas que el usuario cumpla con un perfil y luego ya entonces determina los permisos según el tipo de identidad que le corresponda. Y bueno, pues ya entonces con eso puede conectarse a la infraestructura de AWS con ciertos permisos o derechos definidos en el pool de identidades. Eso es lo que nosotros utilizamos con Cognito. También podemos utilizar el AWS Landing Zone, que es una solución que ayuda a los clientes a configurar un entorno de AWS en forma segura, utilizando varias cuentas. Ahorita vamos a ver cómo podemos hacer la administración de varias cuentas con el AWS Organization. Entonces, bueno, pues una cosa que nos podría interesar pues, es tener una estructura multicuentas, una estructura donde podemos hacer la administración de los usuarios, sus notificaciones, y poder en cierto momento pues hacer el procesamiento de solicitudes en el tratamiento de identidades. Nosotros habíamos platicado a nivel de las redes que podíamos usar diferentes enfoques en cuanto a la definición de nuestros espacios de trabajo. Podríamos tener un enfoque multicuentas en donde una organización podría pues hacer la implementación de sus servicios usando varias cuentas o una sola cuenta con varias VPCs, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la naturaleza de la organización, podemos utilizar uno de los dos enfoques. Un enfoque en donde utilizamos una cuenta con múltiples VPCs o un enfoque multicuentas con una VPC en cada una de esas cuentas, ¿va? En ese sentido, una organización, dependiendo de la forma en cómo opera y dependiendo de las políticas de seguridad que tiene que cumplir, puede estar haciendo uso de un enfoque o de otro. Cuando hacemos uso de un enfoque de multicuentas, ¿verdad? Entonces nosotros podemos aprovechar el aislamiento que nos da de forma natural el manejo de muchas cuentas que podemos asociar con diferentes unidades de negocio o entornos de desarrollo. Y bueno, pues ahí al tener diferentes ambientes de aislamiento, podemos establecer servicios que cumplan con ciertas políticas que tengamos en la organización. Esto de hacer manejo de la infraestructura a través de múltiples cuentas, pues es algo que podemos aprovechar para diferentes clases de implementaciones y se puede administrar usando un servicio que ahorita vamos a mencionar que es el Organization, ¿ok?
recuerden que estas cuentas pues pueden permitirnos crear infraestructura y a pesar de que son infraestructuras aisladas, se pueden comunicar entre sí cuando se establecen los mecanismos adecuados, especialmente entre las VPCs. Aquí, por ejemplo, estamos viendo, pues hay diferentes enfoques que nos podrían llevar a tomar la decisión sobre el manejar una, tres cuentas o muchas cuentas, ¿no? Así que dependiendo de las políticas que tenga la organización, de los requerimientos del negocio, pues tendremos que asumir un esquema a trabajar. Es obvio que también podemos hacer una división de estado de costos que se generen en cada cuenta y luego manejar un consolidado por cuentas utilizando una característica que ahorita vamos a trabajar que se conoce como organizations. De tal manera que en una organización por temas quizás de seguridad, por temas de políticas de la misma empresa, pues entonces podemos manejar muchas cuentas. Aquí, por ejemplo, tenemos un caso en donde utilizamos varias cuentas y una de ellas es la cuenta, diríamos nosotros, principal y otra es una cuenta derivada, en donde la cuenta principal es la del lado izquierdo, puede tener cierta infraestructura y una cuenta gobernada pues también puede tener recursos por separados, pero todo se puede administrar integrando centros de costos en cada una de las cuentas y a través de la cuenta desde la cual nosotros gobernamos, podemos tener detalles de una cuenta adicional que nosotros estamos estableciendo con AWS. Entonces, bueno, para hacer el manejo de múltiples cuentas, o sea, ya vean que primero hablábamos de que alguien podía tener una cuenta y en esa cuenta crear varias VPCs. Y que otro enfoque era tener muchas cuentas donde cada cuenta tuviera una VPC, en donde ese enfoque de muchas cuentas podría ser un enfoque que tenga una organización mayor y que pues genera cuentas por separado. Pero para poder gobernar todo eso, tenemos el organization, ¿verdad? Con esto podemos nosotros hacer una administración centralizada de muchas cuentas, ¿ok? Para esto, pues vamos a tener políticas que van a definir cómo se manejan las cuentas. Podemos establecer la generación de cuentas consolidadas de facturación y también lo podemos hacer administración a través de las famosas API. O sea, podemos hacerlo incluso con software externo que se conecta a la infraestructura de AWS. Y entonces, con AWS Organizations podemos estar manejando ahora sí que múltiples cuentas con control de recursos, con control de centros de costos, con limitantes de gastos que se puedan establecer en cada cuenta, de tal manera que podemos nosotros tener toda una estructura en donde con AWS nosotros vamos a tener una cuenta raíz y a partir de esa cuenta raíz nosotros podemos generar diferentes unidades organizacionales. Vean cómo se maneja. A partir de una cuenta raíz generamos diferentes unidades organizacionales y luego de ahí vean que podemos tener unidades organizacionales dentro de otras unidades organizacionales y luego en cada unidad organizacional puedo tener una o varias cuentas. De tal manera que nosotros después vamos a poder establecer políticas que se van a establecer y se van a heredar desde un punto de la infraestructura hacia abajo. Entonces, con el Organizations nosotros podemos hacer esto. Podemos crear unidades organizacionales para separar desde un punto de vista funcional la operación y la facturación. Podemos obtener unidades organizacionales dentro de unidades organizacionales, es decir, podemos hacer un anidamiento de estos elementos de control. Y luego, en cada unidad organizacional podemos crear una o varias cuentas. Y luego, a través de políticas que se definen con el organization, podemos establecer los mecanismos de operación de cada una de sus cuentas. Y sobre todo, pues el control financiero que pudiéramos tener nosotros de cada cuenta, pues lo podemos integrar con el organization. Entonces es una herramienta que nos sirve para manejar muchas cuentas. Adolfo, ahí Sí. en ese diagrama, por ejemplo, la unidad organizacional de la izquierda va a tener visión de la suya, o sea, de su cuenta de Amazon y de las dos de abajo de la otra. Claro. Sí. Pero el Sí, de abajo solo va a tener de esas dos. Claro.
O sea, así como se muestra una estructura, diríamos nosotros, tipo arborescente, pues está la capacidad de definir políticas y heredarlos a los nodos inferiores, y también pues la capacidad de control y de consolidación de información de cada unidad organizacional y de cada cuenta. Eso es lo padre con Organization, ¿no? Que podemos tener toda una estructura más o menos compleja y nosotros decidimos qué tan compleja la queremos dependiendo de las necesidades del negocio. Ajá, y Mande, cuando hablan Libar. de Sí. políticas, por ejemplo, ¿qué tipo de políticas se le aplica o a la organización o la unidad organizacional? O acá también hay un ejemplo que se le aplica una política a la cuenta en sí. ¿Qué tipos de, o sea, como ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de políticas se El, les ma- aplica? el mayor tipo de, bueno, la mayor parte de las políticas tienen que ver con el control de recursos, o sea, qué clase de recursos puedes utilizar, hasta qué nivel de costos puedes invertir con cada uno de los recursos, de tal manera que te habilita la posibilidad de, por un lado, en primer término, el control financiero, en el segundo, de cuáles pueden ser los usuarios que se pueden manejar en cada cuenta, y cuáles son pues el alcance de la implementación de servicios en términos de generar servicios en diferentes regiones, de utilizar servicios en cada región que impliquen ciertos costos y la cantidad de costos que tú puedes manejar en cada cuenta. O sea, todo lo que tú puedes manejar en una cuenta a nivel de centro de costos, en términos de cuánto puedes gastar, qué servicios puedes utilizar, son cosas que tú puedes manejar en individual en cada cuenta y se puede manejar desde la AWS Organization con políticas. Entonces esas políticas pues van muy al control de qué cuentas puedes abrir, cuántas cuentas, si puedes abrir unidades organizacionales y luego el tema pues de costos y de límites de utilización de recursos. Es ahí donde tenemos pues un mayor impacto en las políticas de organizations. Libardo, tenías la mano levantada, adelante. Sí, gracias. En este modelo multicuenta, ¿hay alguna práctica que diga que cada cuenta AWS debe tener una sola VPC o simplemente es por diagrama, pero realmente una de esas cuentas puede tener varias VPCs? Bueno, cada una de esas cuentas, dependiendo de las políticas que tú establezcas, puede manejar los recursos que libremente están establecidos en AWS, ¿no? En cada cuenta, por ejemplo, tú podrías tener por región 5 VPCs por región. Ese es un límite que te otorga AWS para cualquier cuenta. Pero ya desde el punto de vista de la generación de políticas para una cuenta, tú podrías establecer límites de utilización de recursos. Pero si no existe una política que lo limite, tú tienes en cada cuenta la posibilidad de utilizar todos los límites que están establecidos de forma natural por cada servicio que maneja AWS. Ah, ok, gracias. Esta herramienta Organization más bien nos sirve para poder tener un control del manejo de las cuentas que pudiéramos tener en un corporativo, que sí requiere hacer uso de un enfoque multicuenta, pero que quiere determinar cómo se relacionan las unidades organizacionales con esas cuentas y poder incluso pues, obtener los estados de cuenta desde un punto de vista financiero y consolidarlo para tener una visión de cómo se está dando el gasto en cada uno de los proyectos, en cada uno de los puntos de las unidades organizacionales. Entonces, pues nos da una visión superior administrativa de las cuentas en lo individual que pudiéramos tener en una empresa. Con esto hemos dado pues un recorrido a este servicio que es el Identity and Assets Management. Esto del Identity and Assets Management se estudia en varios cursos a diferentes niveles. O sea, esto fue así como que fue una pasadita muy superficial, pero tiene un montón de detalles este servicio.